Muy bien. Pues buenas tardes a todos, buenas tardes en España, buenos días para aquellos que estáis en Colombia. Bienvenidos a esta jornada de oportunidades de negocio en el sector de las infraestructuras en Colombia, que celebramos hoy para conocer mejor el escenario actual y las perspectivas de crecimiento y oportunidades. Soy Sol Luengo, técnico del Departamento de Desarrollo de Mercados de América de Extenda. Como siempre, pues lo primero agradecer a todos por vuestra asistencia y el tiempo que nos dedicáis. Y por mi parte y en nombre de Extenda, nuestro especial saludo y agradecimiento a todos los ponentes de esta jornada. En primer lugar, a don Daniel Vergel, coordinador de Asuntos Económicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Igualmente, nuestro sincero agradecimiento a las empresas andaluzas que esta tarde formarán parte de la mesa redonda para compartir con todos nosotros sus experiencias y recomendaciones. Están con nosotros doña Laura Fernández Baco, gerente general para Colombia de la empresa Inerco, don Andrés Prieto, director en Colombia de la empresa Tecnoambiente, y don Manuel Molés, CEO de la empresa Consultores de Ingeniería UG21. Todas estas empresas son habituales colaboradoras de Extenda y por lo cual, pues, nuevamente, de verdad, agradecer una vez más esta participación. Aprovecho también para recordar a los asistentes que actualmente tenemos abierta la convocatoria de la misión directa multilateral a Colombia, que se desarrollará en formato presencial del 24 al 27 de mayo. Para aquellos que os pueda interesar, luego pondré en el chat el enlace a la convocatoria. Y bueno, en relación con el Departamento de Desarrollo de Mercado de América, el sector de las infraestructuras, pues evidentemente es relevante tanto para Colombia como para otros países de la zona en los que Extenda está presente a través de su red exterior. Por lo que también quería aprovechar para informarles que tenemos previstas las siguientes misiones este año. La misión directa de Aguas y Medio Ambiente en Perú, que se celebrará del 17 al 19 de mayo, a la que aún es posible inscribirse, y otra misión directa de infraestructuras a Chile, que se celebrará hacia finales de noviembre. Esta aún no está convocada. Aparte de estas dos misiones, pues las empresas interesadas en los mercados siempre tenéis a vuestra disposición el programa de proyectos individuales de la red exterior, a través del cual pues podéis solicitar las agendas individuales, tanto online como presenciales, y otros servicios como sondeos o lo que nos queráis proponer. Otra iniciativa que me gustaría difundir en este foro son los clubs de Extenda por áreas geográficas, y aquí en concreto hablar sobre el Club América Latina, que coordinará nuestro departamento. Este programa se compondrá de una serie de acciones a lo largo del año que permitirán ampliar el conocimiento en los mercados y crear una red de networking con el fin de mejorar el posicionamiento de nuestras empresas en los distintos mercados de actuación. Se organizarán distintos eventos y presentaciones, foros a los que estarán invitadas todas las empresas inscritas. Aunque la convocatoria se cerró formalmente el 23 de febrero, permanece abierta a la adhesión de nuevas empresas a lo largo del año y se irán incorporando pues a las actividades que queden pendientes de desarrollar. De todos modos, estamos en el inicio, aún no se ha celebrado la presentación y el lanzamiento de este club, con lo cual todavía es muy buen momento para adherirse. Igualmente pondré en el chat el enlace a este programa y a la convocatoria. Y bueno, acabo ya mi presentación saludando y dando paso a Isabel Vinagre, CEO de PIL Global, nuestros socios para la antena de Extenda en Colombia, con quienes hemos organizado esta jornada. Isabel va a hacer una breve introducción e irá presentando a los ponentes. Así que bueno, a partir de ahora le cedo el puesto a Isabel. Os recuerdo, bueno, que ella comentará la estructura de la jornada. Habrá la segunda parte con una mesa redonda en la que, pues yo creo que para hacerlo dinámico, ya que como comentábamos al principio, antes de que iniciáramos formalmente la sesión, prácticamente la mayoría de empresas que os habéis inscrito a esta jornada, pues ya tenéis presencia en la zona o proyectos desarrollados, con lo cual puede dar lugar a una mesa redonda bastante interesante en la que intercambiar todas vuestras experiencias. Así que bueno, Isabel, te cedo la palabra y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sol. Hola, buenas tardes. Como comentaba Sol, soy Isabel Vinagre, socia de la antena de Colombia de Extenda, que dirige Angélica Herrera. Muchísimas gracias a todos por participar en el webinario y unas gracias muy especiales a las empresas que se han prestado a colaborar con nosotros, a UG21, Tecnoambiente e Inerco, y por supuesto al señor Daniel Vergel de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Nada, únicamente recordar
que Colombia cerró el año 2021 con un crecimiento del 10,6%, el más alto de la historia de la República, y que precisamente el sector de la infraestructura es uno de los más importantes de la economía y uno de los que más ha impulsado el crecimiento de la misma. Se esperan inversiones en los próximos años por más de 35.000 millones de dólares en proyectos que se pueden vincular al sector de las infraestructuras. La estructura del webinar, bueno, pues en primer lugar el señor Daniel Vergel hará una presentación de las perspectivas del sector en el país, para dar a continuación paso a una mesa redonda en la que participan las 3 empresas, UG21, Tecnoambiente e Inerco. Se lanzarán una serie de preguntas a las empresas ahí implantadas y con una amplísima experiencia en el sector y en el mercado, y esperamos generar pues un intercambio de opiniones y aportar valor a las empresas participantes y a nosotros mismos. La mesa la moderará el señor Daniel Vergel. Bueno, por mi parte nada más, agradecer de nuevo vuestra asistencia, quedar a vuestra disposición desde la antena para todo lo que necesitéis que os apoyemos, y nada, muchísimas gracias, Daniel. Por favor, puedes empezar. Buenos días, muchas gracias, Isabel. Primero que todo quisiera confirmar si me escuchan correctamente. Sí, señor. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Seguidamente quiero dar el agradecimiento a todo el equipo de Extenda liderado por Isabel y Sol por invitar a la Cámara Colombiana de la Infraestructura a participar en este webinar, en este evento virtual, para dar a conocer pues las perspectivas del sector y con las cuales pues desde el gremio aquí en Colombia compartimos para todas las empresas nacionales e internacionales, en este caso pues las empresas andaluzas que nos acompañan. Igualmente quiero extender un saludo a los compañeros de panel que me acompañan el día de hoy, Andrés Prieto, Laura Fernández y Manuel Molés, empresas o representantes de empresas muy importantes en Colombia y quienes han desarrollado proyectos aquí. Pues sin más preámbulo y sin más saludos, si quieren les propongo empezar a desarrollar la presentación y posteriormente la mesa redonda y posteriormente el debate con las preguntas que surjan del auditorio. Como les mencionaba inicialmente, el motivo de la presentación de hoy es exponer cuáles son las perspectivas del sector de infraestructura y exponer cuáles son el conjunto, el portafolio de proyectos que al día de hoy se tienen definidos a desarrollar en Colombia. Para desarrollar este propósito, propongo la agenda que ustedes ven, los 9 puntos que ustedes observan en pantalla. En primer lugar, vamos a ver cuál es el optimismo macroeconómico del sector de infraestructura y su impacto en términos económicos en Colombia. El avance en el cronograma del programa de 4ª generación de concesiones, el programa que a la fecha ha sido el más ambicioso en concesiones en Colombia y en América Latina. Tiene un CAPEX pues, relativamente significativo y es el cual nos ha permitido de cierta forma lidiar con el problema y con la crisis económica generada por la pandemia. Cabe notar que pues, la mayoría de los proyectos ejecutados en el marco de este programa hacen parte de las concesiones afiliadas y que representa la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Posteriormente, ¿cuál va a ser la agenda y las fechas propuestas por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura para la iniciación del programa de 5ª generación de concesiones? Seguidamente, hay 2 puntos en los cuales se va a exponer cuál es el marco de obras públicas o de obra civil, otro mecanismo de contratación que permite el marco legal colombiano para el desarrollo de infraestructura. Uno de ellos liderado por el Instituto Nacional de Vías y el segundo de ellos por la Aeronáutica Civil, bien conocida como Arecivil en Colombia. Por último, hay 3 puntos sobre las fuentes de financiación en Colombia, fuentes de financiación de proyectos de infraestructura. El primero de ellos es el Presupuesto General de la Nación, del cual pues hay buenas noticias y un crecimiento para el desarrollo de proyectos cercano al 12%. En segundo lugar, los planes de desarrollo locales, que vienen siendo pues los planes que programaron o postularon los alcaldes y gobernadores, es decir, las autoridades locales en Colombia para el cuatrenio que ellos lideran. Y por último, el Sistema General de Regalías, que es otro mecanismo de financiación que tiene sus particularidades y que específicamente está dirigido
a entes territoriales sin mucho presupuesto. Empezando el primer punto acerca del optimismo macroeconómico del sector en Colombia, valga la redundancia, ustedes ven en pantalla cuál ha sido el conjunto de recursos públicos comprometidos en Colombia a lo largo de las últimas, de la década 2010-2020. Ustedes pueden ver los recursos distribuidos en cada uno de los 5 modos de infraestructura de transporte que se ha invertido o desarrollado en Colombia. En primer lugar está el carretero, que como ustedes pueden ver es el más prioritario, el que más predomina en el desarrollo de los proyectos de infraestructura, fluvial, marítimo, férreo y aéreo. ¿Qué tiene de particularidad este conjunto de recursos destinados? A lo largo de la década de los 90, los recursos públicos invertidos en Colombia eran inferior al 1% y cerca al año 2000 supera esta barrera del 1% del PIB. Teniendo en cuenta el conjunto de proyectos concesionados, el interés de desarrollar proyectos de infraestructura a nivel regional, de suplir el rezago que tenía Colombia de décadas en infraestructura de transporte, especialmente por la geografía que tiene el país y pues otros retos, se ha definido consolidar la política de infraestructura como una política de Estado, la cual pues a la fecha, o como ustedes pueden ver a lo largo de la década descrita 2010-2020, ya tiene más de 2.5% recursos del PIB invertidos y se denota o hay que subrayar lo que ocurrió en el 2013, cuando hay un pico y los recursos de inversión en infraestructura superaron el 3%. Esto en gran medida teniendo en cuenta el precio del petróleo que se tenía en dicha fecha. Suponemos que en 2022, cuando el gobierno, el Ministerio de Transporte haga públicas las cifras oficiales, se podrán tener cifras similares u otro pico notable para el 2022. Seguidamente, hay 3 datos relevantes a tener en cuenta y que denota cuál es el impacto macroeconómico de esta infraestructura, de esta industria en la economía nacional. En el cuadro que ustedes ven a mano izquierda, ustedes pueden ver cuáles son los resultados y las proyecciones del crecimiento del 2021 y 2022 respectivamente. ¿Qué vemos? En 2021, ustedes pueden ver los datos oficiales publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es la entidad oficial para reportar las cifras oficiales estadísticas y económicas de Colombia. ¿Qué se observa? El PIB nacional cerró con un crecimiento de 10.6, de hecho es uno de los crecimientos más importantes en América Latina, teniendo en cuenta pues el contexto de la pandemia. El sector construcción creció a 5.70 y el sector construcción está constituido por 3 subsectores: obras civiles, edificaciones y actividades especializadas. Obras civiles es el que nos interesa puntualmente y tuvo un decrecimiento de menos 4.6%. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que ya estamos en senda de recuperación, en senda de crecimiento, si tenemos en cuenta los trimestres anteriores. Como ustedes pueden ver, las proyecciones que hace el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Finanzas en Colombia, también en febrero, proyecta que la economía colombiana crezca un 5%, cifra que coincide con grandes centros de pensamiento en Colombia como Fedesarrollo, ANIF, igual que varios bancos y fondos de inversión nacionales e internacionales. La construcción crecerá 5.8%, pero el crecimiento puntual del sector que nos interesa, que es obras civiles, el cual refleja pues la infraestructura de transporte, es de 13.8%. Esto denota que este año se pretende recuperar tendencias en contexto de prepandemia, en donde el crecimiento también era superior a 10 dígitos y, por ejemplo, en diciembre del 2019, antes de la pandemia, el crecimiento del sector o para ese año fue de 10.7%, algo muy significativo si tenemos en cuenta que la economía de esa época creció a 3%.
Los otros dos datos importantes son el impacto multiplicador que genera esta infraestructura o esta política de infraestructura en la economía y la generación de empleo. El primero de ellos es, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, en noviembre se publicó que el efecto multiplicador de esta industria es de 2.26. ¿Qué significa? Que por cada peso invertido en el sector se generan 2.26 pesos en toda la economía. Eso teniendo en cuenta pues toda la cadena que esta representa. Las grandes obras, especialmente desarrolladas bajo la modalidad de concesiones, los constructores que ellos subcontratan o que directamente contratan con el Estado, los consultores o interventores y todo el conjunto de proveedores que está detrás o a lo largo de esta cadena. El segundo impacto, como lo mencionaba, era la generación de empleo. ¿Qué se tiene puntualmente? El programa de cuarta generación de concesiones estima en toda la etapa de construcción generar 1.2 millones de empleos y el programa Compromiso por Colombia, el cual nace de forma posterior o como respuesta a la pandemia, espera generar 1 millón de empleos. Otro dato adicional que es oficial es por cada billón de pesos colombiano invertido en este sector de infraestructura, se generan más de 28.200 empleos. Cifras no menores, teniendo en cuenta pues también la condición de desempleo que presenta el país y el aporte que tiene el sector. Ya entrando en materia de los demás puntos, especialmente del programa de cuarta generación, ¿qué tenemos? Ustedes en pantalla ven el listado de los 29 proyectos del programa de cuarta generación reportados en el aniscopio de la Agencia Nacional de Infraestructura. Ustedes pueden ver que en la presentación ven a fecha de corte 28 de febrero, un avance del 64% aproximadamente. ¿Por qué está el 28 de febrero? Este reporte del aniscopio se hace con corte mensual. Entonces, si hoy es 31 de marzo, no está actualizado todo el conjunto de proyectos, es decir, se podría esperar a la próxima semana para tener actualizados el avance de cada uno de los 29 proyectos. Sin embargo, teniendo en cuenta el ritmo de ejecución y la revisión que yo hago mensual, me atrevería a decir que el avance a la fecha de este programa es superior al 65%, sin ninguna duda, donde se destacan que cerca de los primeros 17 proyectos tienen un avance superior al 70%, algo muy, muy importante, donde 5 de los proyectos que ustedes ven en pantalla ya se encuentran en operación y mantenimiento, es decir, ya acabaron la etapa de construcción. Aquí no aparece vías del NUS con un 100%, porque en su momento cuando consulto a la ANI, lo que ellos me destacan es, si bien la obra ya se entregó por el presidente y todo el equipo de gobierno y la concesión, lo que ocurre es que están finalizando todos los trámites que se tienen que hacer posteriores a la terminación de la etapa de construcción. Algo también que hay que mencionar y que detalla la fortaleza de la política de infraestructura en Colombia es la financiación que tienen estos proyectos. ¿Qué vemos? El cierre definitivo o la financiación de todo el proyecto se cuenta para 24 de los 25 proyectos. De esos 24, 2 proyectos tienen crédito puente. Estos son mecanismos de financiación temporales o previos al cierre definitivo o a la adquisición del contrato de crédito que requiere el proyecto de infraestructura. Cabe señalar que las concesiones se han comprometido con el gobierno que a la fecha de agosto, cuando finalice el actual periodo de gobierno presidencial, alrededor de 18 o 20 proyectos ya estarán en operación y mantenimiento. Estos proyectos tendrán un impacto significativo en la logística, en la competitividad y productividad, especialmente de los recursos que se importan y se exportan en Colombia y hacia afuera de ellos. Entrando en materia, en los proyectos que vienen, en el pipeline futuro de los proyectos, podemos ver en pantalla la primera ola del programa de quinta generación de concesiones. ¿Qué encontramos? En total son 14 proyectos, tienen una inversión en CAPEX de 21.85 billones de pesos colombianos. Este programa tiene una particularidad respecto al programa de cuarta generación. Si bien el programa de cuarta generación de concesiones
busca ir alineado con el PMTI, el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035, que es algo que fortalece la política de infraestructura y denota el norte que tiene Colombia en esta materia. Está dirigido exclusivamente a proyectos carreteros, me refiero al programa de cuarta generación de concesiones. ¿Qué ocurre con este programa de quinta generación? Es un programa intermodal, como ustedes pueden ver. Los 7 primeros proyectos, que son IP Alo Sur, Buga Buenaventura, Malla Vial del Valle, Puerto Salgar Barranca Bermeja San Roque, accesos norte a Bogotá, fase 2 y Santuario Caño Alegre, son proyectos carreteros. Los siguientes 4 proyectos, que son ampliación y modernización del aeropuerto Rafael Núñez en Cartagena, el nuevo aeropuerto de Cartagena, puntualmente en Bayunca, la ampliación y modernización de los aeropuertos de suroccidente, el aeropuerto de San Andrés, son 4 proyectos aeroportuarios. 2 proyectos fluviales, que son la recuperación del río Magdalena y Canal del Dique, y un proyecto férreo, que es La Dorada Chiriguaná. Como ustedes pueden ver en la última columna del cuadro que observan, se establece la fecha de adjudicación. Hoy, a la fecha del 31 de marzo del presente año, se han adjudicado 3, que son los 3 proyectos que ustedes observan en negrilla o subrayados, y posteriormente se espera que antes de finalizar el periodo de gobierno, la Agencia Nacional de Infraestructura deje adjudicados la mayoría de los 14 proyectos que ustedes ven. Cabe señalar que ya tienen fecha, o los próximos proyectos a adjudicar son Puerto Salgar Barranca Bermeja San Roque, que se adjudicarán en el mes de mayo. Buga Buenaventura se adjudicará en julio, así que de igual forma ya tienen programación el río Magdalena, adjudicado, o se espera adjudicar el 10 de junio, y por último Canal del Dique el 8 de julio del presente año. Hablando ya en temas de obra civil, esta diapositiva que ven en pantalla hace alusión a los proyectos que están en estructuración y que hacen parte de la segunda ola. Esta segunda ola sí tiene un componente o una naturaleza fuerte en materia de proyectos viales o carreteros, como ustedes pueden ver. Solo 2 proyectos son de otro modo: el sistema aeroportuario del aeropuerto de Bogotá y el dragado Buenaventura, puntualmente en un puerto. El CAPEX que se espera en la primera y segunda ola es de 50.26 billones de pesos, y estos segundos proyectos, por decir así, este listado de segundos proyectos se encuentran en este momento en estructuración en la Agencia Nacional de Infraestructura. Como lo mencionaba, ya hablando un poco de proyectos de obra pública y que lidera en este momento el INVIAS, ¿qué podemos ver? En primer lugar está Concluir y Concluir. Es un programa de 28 proyectos viales con una intervención alrededor de 400 kilómetros y una inversión de 2.23 billones de pesos. Estos recursos o este programa está en ejecución y espera finalizar en agosto próximo. En segundo lugar está Vías para la Legalidad y la Reactivación. Es un programa de 22 proyectos, espera intervenir cerca de 1.300 kilómetros y tiene una inversión total de 9.2 billones de pesos para los próximos 10 años. Tiene una intervención hasta 2030, inició en 2021. ¿Por qué es importante este programa? Porque estos recursos, la mayoría de estos recursos ya están o ya cuentan con vigencias futuras, es decir, son recursos públicos que ya están comprometidos. Hagamos una paradoja, como cuando uno hace un crédito en un banco, un crédito hipotecario, ya se tienen ciertos recursos destinados o predefinidos para invertir en este tipo de proyectos. Colombia Rural es la apuesta a las vías terciarias que tiene Colombia. La mayoría de las vías, de acuerdo con el inventario vial de Colombia, son vías terciarias o vías rurales. Son muy importantes para apalancar la naturaleza agrícola que tiene Colombia. Entonces es fundamental su intervención. Se espera una intervención de cerca de 1.100 kilómetros en 800 municipios y cuenta con una inversión de 3.7 billones de pesos. Colombia Fluvial es el desarrollo del programa de vías fluviales en Colombia, valga la redundancia.
son en muchos casos las vías de comunicación que tienen varios municipios. En estas intervenciones serán dragado, señalización, destronque y limpieza, así como el mantenimiento y construcción de infraestructura fluvial, como muelles, escalinatas y plataformas de acceso. En el marco de la reactivación de la pandemia, se generó el COMPES 4039. El COMPES es una forma de hacer política pública en Colombia. Son lineamientos que establece el gobierno nacional, y este COMPES 4039 se denominó como de reactivación 2.0. Tiene una inversión total de 4.5 billones y está definido en los 4 programas que ustedes ven en pantalla. Vías nacionales con unos recursos de 2.5 billones de pesos, con una proyección entre 2021 y 2030, y tiene una intervención de 510 kilómetros. Vías regionales, que son vías secundarias, una inversión de 1.6 billones, un plazo de igual forma hasta 2030 y más de 375 kilómetros a intervenir. Colombia Rural, teniendo en cuenta la naturaleza que les mencionaba anteriormente, frente al desarrollo de vías rurales o vías terciarias para comunicar el país, tiene mayores recursos, se generaron posteriormente mayores recursos, 1.2, que en suma con los anteriores se tiene una inversión total de 5 billones de pesos, y posteriormente Vive Colombia Vías Verdes busca generar unos senderos con una inversión de 150.000 millones de pesos colombianos. Posteriormente, pues hay un proyecto de gran importancia en materia aeroportuaria que se piensa desarrollar por obra pública, que es la construcción del aeropuerto del Café. Este aeropuerto está ubicado en lo que Colombia se llama el eje cafetero, bien conocido a nivel mundial. La importancia que tiene este proyecto es a nivel turístico especialmente, y de acuerdo a eso el COMPES 4026 lo declara de importancia estratégica. La inversión total de este proyecto es de 531.858 millones de pesos, de los cuales más de 448.000 los aportó la nación, y 84.000 o cerca de 84.000 los aporta la región, especialmente los departamentos beneficiados con el desarrollo del proyecto. Es completamente la construcción del proyecto, por eso implica la construcción de una pista de más de 1.400 metros, una plataforma, las calles de rodaje, el cuartel de bomberos, la terminal de pasajeros de 6.000 metros cuadrados, y adicionalmente pues espera tener una capacidad de 1 millón de pasajeros de forma anual. De igual forma también se espera que haya una torre de control de 29 metros de altura y los demás servicios de infraestructura que se requieren. Ya entrando en materia de los 3 puntos finales, que son los mecanismos de financiación que permiten apalancar el desarrollo de proyectos de infraestructura. El presupuesto general de la nación expresa que uno de los sectores a los cuales más rubros se le destinó en materia de inversión, los recursos de inversión son los que permiten generar obra, es el sector transporte. Puntualmente, entre 2021 y 2022 creció un 12% estos recursos de inversión o el presupuesto en materia de inversión para el sector transporte, pasando de 9.6 billones a 10.7 billones, como ustedes ven en pantalla. Las 3 entidades que generan infraestructura en Colombia y que mencioné anteriormente son la ANI, el INVIAS y la Aerocivil. En pantalla ustedes ven lo que significaba para cada uno de los años, 2021 y lo que quedó para 2022. ANI pasó de 4.2 billones a 4.5 billones de pesos, con un crecimiento del 6%. El INVIAS de 4.3 billones a 5.2 billones, la entidad con mayor crecimiento, 26%. Y la Aerocivil, cifras cercanas al billón de pesos en cada uno de los años, con un crecimiento de 0.16%. Como ustedes pueden ver, el sector en materia de inversión para infraestructura creció 12%, y el sector transporte en su conjunto crece un 106%, pasando de casi 12 billones de pesos a más de 24.7 billones de pesos. ¿Por qué el crecimiento? Porque entra en funcionamiento una entidad como la UPIT, igualmente el funcionamiento de varias entidades
y pues el rol presupuestal que tienen entidades como la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La segunda fuente de financiación, como los mencionaba en la introducción, son los planes de desarrollo locales con los cuales se comprometieron los alcaldes y gobernadores en Colombia a desarrollar infraestructura de transporte en su cuatrenio. Solo en las principales ciudades y sus departamentos que me permito mencionar, Bogotá, Cundinamarca respectivamente, Medellín, Antioquia, Cali, Valle del Cauca y Barranquilla Atlántico, identificó la Cámara Colombiana de Infraestructura más de 63 billones de pesos exclusivos para desarrollar infraestructura de transporte. No estoy hablando de otro tipo de infraestructura, ni infraestructura social, educativa, energética. Estoy hablando solo de infraestructura de transporte, donde se destaca claramente pues, los proyectos en Bogotá de 40 billones de pesos, especialmente el metro de Bogotá es el que mayor preponderancia tiene, y la extensión pues, de algunas avenidas puntuales como la avenida Ciudad de Cali, la troncal avenida 68, la ampliación de la autopista norte y la carrera séptima. Para el caso de Cundinamarca, el desarrollo del Regiotram de Occidente, el tren entre Bogotá y Zipaquirá, la extensión de Transmilenio a Soacha. En el caso de Medellín y Antioquia se destaca el túnel Guillermo Gaviria Echeverry, la doble calzada de Oriente, la vía de los embalses y la conexión del sur. En el caso de Cali, Valle del Cauca, está la prolongación de la avenida Ciudad de Cali hasta el río Jamundí, la conexión de la vía al mar y el tren de cercanías. Y en el caso de Barranquilla y Atlántico, la construcción del corredor arterial metropolitano Vido-Puerto Colombia, además de realizar intervenciones en vías terciarias o vías rurales. Es importante denotar que además de los proyectos viales en cada uno de estos entes territoriales, se destaca también el desarrollo de proyectos férreos, por ejemplo, la iniciación de la construcción del metro, el Regiotram de Occidente, el tren de Bogotá y Zipaquirá, igualmente el desarrollo férreo que se espera tener en el metro de la 80 en Medellín y el tren de cercanías en el caso del Pacífico colombiano. Por último, la última fuente de recursos es el Sistema General de Regalías. El Sistema General de Regalías, teniendo en cuenta la riqueza energética y minera que tiene Colombia, es una contraprestación que tienen las empresas que hacen exploración y explotación de recursos naturales en Colombia, y esos recursos usualmente, pues lo que definió el marco normativo colombiano es un fondo en el cual pues, los recursos están destinados al desarrollo de proyectos. Teniendo en cuenta el marco normativo que se generó en el 2012, si bien en 2020 hubo una gran reforma, pero desde el 2012 a la fecha, ustedes pueden ver que el sector que más ha consumido estos recursos para el desarrollo de proyectos es el sector transporte. Son más de 24 billones de pesos los que se han invertido para el desarrollo de proyectos de infraestructura por parte de los entes territoriales. ¿Qué naturaleza tienen que tener estos entes territoriales? O genéricamente son entes territoriales sin mucho presupuesto, a diferencia de los que vimos en la diapositiva anterior. Entonces es una oportunidad muy grande para el desarrollo especialmente de vías terciarias, vías secundarias, vías suburbanas, así como la intervención de algunos otros tipos de infraestructura como aeródromos, como algunas líneas férreas que son utilizadas en algunos municipios. Si bien el sector transporte tiene una inversión histórica desde el 2012 de más de 24 billones de pesos, podemos ver que vivienda, ciudad y territorio tiene inversiones de más de 8 billones de pesos, es decir, del primer al segundo sector hay el sector invierte 3 veces más lo que invierte el segundo. Esto para denotar la importancia que tiene el sector transporte a la hora de utilizar estos recursos y por qué le interesa tanto a las autoridades locales, alcaldes y gobernadores, quienes son los que presentan los proyectos y de esta forma viabilizan el desarrollo de los mismos. Con estos 24 billones de pesos que ustedes ven en pantalla, se han ejecutado más o alrededor de 7.140 proyectos con una inversión total de 29 billones de pesos, pero de esos 29 billones de pesos, 24 han sido financiados por el Sistema General de Regalías. Ahora bien,
para el bienio 2021 y 2022, que es otra naturaleza que tiene este fondo, que cumple el principio es de bianualidad, no de anualidad como los demás recursos que vimos anteriormente. A la fecha se tiene 9.6 billones de saldo, cuando los recursos totales para el bienio son 15.3 billones de pesos. Esto pues es una oportunidad, como mencionaba anteriormente, para que se desarrollen proyectos de infraestructura, entre otras cosas, por la naturaleza y los avances que tiene el sector en materia de pliegos tipo y que ha sido una de las banderas de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Isabel y Sol, esto era lo que pues queríamos exponer desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura en esta media hora, con el propósito de dar a conocer cuáles son los proyectos, el impacto económico, así como los recursos. Somos muy optimistas para los próximos años, incluso para la próxima década, para el desarrollo de la mayoría de estos proyectos, y pues invitamos a las empresas andaluzas, en este caso muchas de ellas que ya participan en Colombia, a continuar y a seguir participando y desarrollando proyectos en Colombia. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante. Si te parece, podemos continuar ya a dar paso a las empresas con la mesa redonda, si te parece bien, Daniel. Perfecto, perfecto. Lo hacemos como perfecto. quieras, en cualquier caso. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, ya terminando esta primera parte, como se mencionó en la introducción, la propuesta es iniciar una mesa redonda con los representantes Andrés, Laura y Manuel de las empresas Tecnoambiente, Inerco y UG21. Para ello, pues nosotros hemos preparado una serie de preguntas y de esa forma, pues me gustaría invitar a Laura, en primer lugar, a que nos dé respuesta por qué incluyeron Colombia en su estrategia de internacionalización, que nos cuenten un poco, a modo de experiencia, cuáles fueron los factores tenidos en cuenta para participar y desarrollar proyectos en Colombia. Muchas gracias tanto a Extenda como a la Cámara Colombiana de Infraestructuras por el excelente trabajo que hacen. Unos en Colombia abriéndonos puertas y haciendo ver los intereses de las empresas en el campo de las infraestructuras, y Extenda evidentemente facilitando y abriendo puertas a nivel mundial. Para los que no nos conozcan, bueno, pues Inerco es una compañía enfocada a ayudar a nuestros clientes en sus necesidades de sostenibilidad ambiental y energética, también en seguridad industrial y laboral, ofreciendo soluciones integrales en consultoría, tecnología e ingeniería. Como grupo empresarial arrancamos a caminar en Sevilla en 1984 y en 2010 llegamos a Colombia. Se llega a Colombia, bueno, pues en particular por la efervescencia del mercado colombiano, por la estabilidad del mercado en sí y la estabilidad del país, y bueno, pues porque también tuvimos la oportunidad de contactar con una empresa que ya venía operando a nivel del mercado colombiano, que fue Ambiental Consultores. Ellos venían caminando desde 1994 y Inerco entró a participar en ese proyecto empresarial, y hoy, después de 10 años, de 12 años trabajando desde 2010 hasta el día de hoy en Colombia, bueno, pues podemos decir que la experiencia ha sido totalmente satisfactoria. Somos más de 150 colaboradores aquí en la empresa, y apoyando en particular a todos los sectores productivos, pero muy especialmente a los relacionados con infraestructura, tanto infraestructuras viarias como infraestructuras energéticas. Y venimos desarrollando particularmente todas las líneas de consultoría y de apoyo en cuestiones de licenciamiento ambiental y acompañamiento desde el minuto cero del proyecto, estructurando proyectos viales. Podemos sacar pecho y decir que hemos estructurado casi o más de 4.000 kilómetros de infraestructuras viarias aquí en Colombia, en todos estos planes de desarrollo que ha ido promoviendo el país, y hemos acompañado tanto a empresas españolas como a empresas internacionales para conseguir la viabilización de su proyecto en temas de obtención de licencias, de permisos,
Esa ha sido nuestra trayectoria y es el nivel de oportunidad que ofrece Colombia en un marco estable para poder trabajar lo que nos ha impulsado a estar aquí. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Laura. Muy enriquecedora la experiencia de INERCO y la participación en el mercado y en la industria de infraestructura en Colombia. Invitaría a Manuel y a Andrés a que compartan igualmente la experiencia de cada una de las empresas que representan, por favor. Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos una firma de ingeniería civil y arquitectura. Estamos radicados en Colombia desde hace más de 10 años. La realidad es que elegimos Colombia por 3 motivos fundamentales, ¿no? El primero, era un país donde había una gran seguridad jurídica, donde los contratos se honraban para bien o para mal, y todos los compañeros que ya habían trabajado en este país, pues nos decían que desde el entorno del mantenimiento y la seguridad de la inversión era muy positivo. En segundo lugar, pues obviamente para una empresa pyme como es la nuestra, nosotros manejamos más o menos un entorno, unos 5 o 6 millones de euros de facturación, pues el tema del idioma era importante, ¿no? Y de pronto ir a países del este o a Asia o al cono africano, pues podía ser una barrera de entrada importante, y que aquí se hablara y se pensara en latino y en castellano, pues era muy enriquecedor. Y otro, pues lo has dicho tú, Daniel, y es que en tu exposición, y es que Colombia pues nos ha venido dando años muy buenos, pero no era un espejismo, sino que Colombia ha hecho un trabajo muy maduro, y este crecimiento, un crecimiento orgánico que está teniendo el país, es un crecimiento que se ve que ha venido para quedarse. Esos 3 motivos fueron fundamentalmente. Bueno, muy buenos días. Bueno, Tecnoambiente es una empresa enfocada en la consultoría ambiental y estudios de línea base ambiental. Tiene 3 líneas principales: una línea de consultoría ambiental, tanto en ámbito marino como terrestre, una línea de laboratorios y una línea de survey, donde hacemos estudios de línea base de todo tipo, batimetría, geofísica, geotecnia, en el ámbito marino. La estrategia de internacionalización de Tecnoambiente siempre ha sido en el ámbito marino, porque creemos que nos diferenciamos frente a otras empresas que ya están implantadas en los países donde estamos. En Colombia estamos desde hace 7 años, pero en la región estamos desde hace 13, con una oficina fija en Perú. Y la decisión de por qué Colombia, precisamente en el 2015, donde había un boom del sector oil and gas offshore, decidimos implantarnos. Al final eso no se dio de la manera que esperábamos, pero de la mano de empresas con las que habíamos trabajado en España y en Perú, como lo es UG21, desarrollamos un nicho de mercado en que hemos estado apoyando al sector de infraestructura en temas portuarios, en temas de navegabilidad, en fluvial, y bueno, yo creo que la principal razón era que vivíamos un nicho en un mercado que tenemos bastante experiencia, que es el offshore oil and gas. Ahorita se está reventando hacia otro sector, pero esa era la principal razón en ese momento, obviamente bajo las premisas que ya mencionó Manuel, que es el tema de seguridad jurídica, que es muy importante para nosotros, y la estabilidad política. Muchas gracias, Andrés y Manuel. De hecho, me permiten acotar un argumento que pues, de forma recurrente el presidente de la Cámara expone, y es que la política de infraestructura es una política de Estado, no es una política de gobierno, teniendo en cuenta un triángulo virtuoso. El triángulo virtuoso se soporta en primer lugar en la fortaleza normativa, que hace parte de la seguridad jurídica a la cual pues hace alusión pues Andrés y Manuel. En segundo lugar, al fortalecimiento institucional, que como ustedes pues se han dado cuenta, o quienes conocen la industria, ha tenido una fortaleza, especialmente liderada por la ANI, por la creación del viceministerio, por la creación de la FDN,
entidades que han permitido apalancar el desarrollo de la política, y por último, que era principalmente con lo que iniciaba y era el crecimiento de los recursos que se destinan al desarrollo de infraestructura. Entonces, estos tres aspectos permiten apalancar y desarrollar la política de infraestructura y brindarle esta seguridad jurídica que requerimos desde el sector privado para el desarrollo de los proyectos, y que finalmente pues los ejecutamos y participamos en etapas de preconstrucción, construcción y ya posteriormente en operación y mantenimiento. Siguiendo con la mesa redonda, también tenemos y hemos propuesto la siguiente pregunta para las tres empresas que nos acompañan hoy. ¿Consideran importante para el desarrollo de su actividad en el sector de la infraestructura estar establecido con una filial o un equipo local en Colombia? Ahí nos gustaría que nos contaran, pues si lo consideran positivo, que en algunos ya ustedes empezaron a entrever y a responder esa pregunta. ¿Cómo acceden ustedes a las licitaciones públicas y cuántos recursos, pues usualmente en sus presupuestos o porcentaje de sus presupuestos a nivel global destinan en proyectos en Colombia? Muchas gracias. Para esta ronda propongo que inicie Manuel, continúen Andrés y Laura seguidamente. Bueno, pues muchas gracias. La pregunta es muy interesante. Por supuesto, yo creo que hay que tener una figura jurídica del país, ¿no? Ya sea una sucursal o una filial. Eso es independiente. Los matices son varios, ¿no? Cuando tú tienes una sucursal, absorbes toda la expertise de la casa matriz, y también absorbes toda la inercia financiera. Sin embargo, si tú haces una filial, tienes que dotarla financieramente, ¿no? Para mí eso es importante, que sí que haya una figura jurídica. Ahora bien, sí se está dando en Colombia el hecho de primar, que es una cosa que lamentablemente nosotros no entendemos muy bien, y la Cámara Colombiana tampoco lo entiende. Nosotros somos miembros de la Cámara Colombiana de Infraestructura, y es por la ley de emprendimiento, la ley 2069, pues ahí se está primando demasiado ya la posibilidad de montar estructuras que son paralelas y que son ficticias, ¿no? Mediante la figura de la creación de una filial, de una SAS, ¿no? Entonces, como tú tienes esa posibilidad de absorber la experiencia durante 3 años, pues las grandes corporaciones emplean esta figura mediante SAS, y yo creo que eso no está haciendo bien al país. Yo creo que las empresas tienen que ser empresas sólidas, cuanto más grandes sean mejor, cuanto más crecimiento tengan mejor, y cuanta más capacidad de generar empleo tengan, mejor para el país, mejor para la sociedad, mejor para el empresario. Es un círculo vicioso que honestamente creo que ahí sí hay un poco de falla. Bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo. Yo, digamos, soy la muestra del proceso de internacionalización que llevó Tecnoambiente en Colombia. Hay que constituir una empresa local, ¿sí? En el caso de Colombia, nosotros no es diferente de ERCO, no hicimos parte de un proyecto ya constituido, empezamos desde cero, tenemos una constitución de una empresa, una SAS. Lo decidimos así en su momento porque era la forma más rápida de llegar, y creo que es indispensable, independientemente que uno contrate con el Estado o contrate con el privado. Al final, tener una carta de presentación local le da seguridad tanto a los clientes, potenciales clientes, como a los colaboradores que uno pueda tener en la zona, ¿sí? En el proyecto de internacionalización de un ambiente, pues depende del tipo de proyectos que esté ejecutando. Colombia tiene una participación en la facturación. Tecnoambiente factura alrededor de entre 9 y 11 millones de euros, dependiendo de los años, pero como nosotros tenemos un scope global, no es que tengamos una, digamos, branch por todo el mundo, sino que como hacemos proyectos marinos especializados en el offshore, entonces a veces trabajamos en África, a veces trabajamos en Europa o en Latam, entonces depende del tipo de proyectos y el año, digamos, la inversión en Colombia varía.
Por parte de INERCO, creo que me adelanté antes, nuestra fórmula acá fue la de entrar a participar en una empresa de consultoría que ya estaba consolidada, que ya contaba con una carta de presentación y una excelente imagen por la cartera de proyectos que había llevado en Colombia, lo cual nos facilitó ese tema de estar posicionados y de poder estar compitiendo por proyectos estratégicos. Y entonces, bueno, pues nuestra entrada, nuestra penetración en el mercado ha sido apoyada de ese expertise de esta empresa en la que entramos a participar, y que con lo que hemos venido haciendo es reforzando con las capacidades que tenemos a nivel de grupo. Si aquí había un foco en particular en un tipo de consultoría, bueno, pues las hemos reforzado pues con otras capacidades que nos ha permitido, bueno, pues ir ampliando los sectores y ir ampliando nuestro nicho de mercado en Colombia. Muchas gracias a Manuel, Andrés y Laura. Vemos la fortaleza y la importancia de generar alianzas estratégicas puntualmente en la Cámara Colombiana de Infraestructura. Yo apoyo o establezco algunos programas de fortalecimiento en materia de gobierno corporativo de las empresas, y siempre pongo de ejemplo casos como los que ustedes mencionan, porque es importante el fortalecimiento de las empresas que estén afiliadas a la hora de generar pues diferentes figuras que permite el marco normativo, como consorcios, filiales, entre otras cosas, para el desarrollo de los proyectos, porque esto les permite apalancamiento y, entre otras cosas, pues estar alineados frente a las necesidades empresariales, que lo que se requiere siempre es pues sostenibilidad en el tiempo y incremento de recursos y utilidades en el balance a fin de año. Entonces, pues ustedes exponen unos casos muy interesantes y argumentan las razones por qué es importante continuar en el desarrollo de estos, en esta línea. Respecto a lo que menciona Manuel, sí, la ley de emprendimiento, pues expedida en diciembre del 2020, ha generado pues algunos cuellos de botellas al sector empresarial, no solo al sector de la construcción, y en distintas ocasiones hemos tenido una conversación con Colombia Compreficiente, que ha sido fue uno de las entidades públicas que promovió el desarrollo de esta ley, y lo que hemos tratado de establecer es una reglamentación un poco más consciente frente al desarrollo y de las actividades empresariales que tiene cada una de las industrias reflejadas en dicha ley. A modo final, quisiera preguntarle a las empresas que nos acompañan, ¿cómo ven los próximos 3 años en el sector en Colombia? ¿Cuáles son los retos puntuales que ustedes ven en materia técnica, el desarrollo y la continuación de la política de infraestructura de la cual hemos hablado, y qué perspectivas tienen las empresas a las cuales ustedes representan frente a los proyectos nacionales, regionales en Colombia, teniendo en cuenta pues los recursos que mencioné anteriormente? ¿Cómo ven ustedes desde el sector privado y especialmente pues de las empresas externas a Colombia el desarrollo de esta industria? Para esta respuesta me gustaría que Andrés iniciara dando respuesta, posteriormente Laura y por último Manuel. Muchas gracias. Bueno, para nosotros Colombia los próximos 3 años realmente es un mercado muy interesante. Independientemente que nosotros no estemos enfocando nuestra estrategia de internacionalización en el mercado de infraestructura específicamente, todo está ligado con infraestructura, ¿sí? Entonces, aunque somos muy fuertes en el tema portuario, tenemos mucha experiencia. Tecnoambiente fue fundada en el año 80, en 1980, y se ha especializado en el tema de puertos. Tenemos otros mercados que no son directamente infraestructura, pero sectores oil and gas, sectores renovables, se apoyan en infraestructura totalmente. Entonces, para nosotros es interesante el desarrollo de la eólica marina, específicamente en el mercado colombiano. Es lo que estamos viendo y es lo que estamos trabajando actualmente, ¿sí? La hoja de ruta que el gobierno en este momento tiene colgada en la página del Ministerio de Energía, de Minas y Energía, nos ilusiona bastante, ya que Tecnoambiente en los últimos años se ha especializado en
la eólica marina en España. Hemos participado, el otro día estábamos revisando y hemos participado en el 80% de los documentos de inicio de proyecto que se han presentado al gobierno español, ¿sí?, de los parques eólicos marinos. Actualmente estamos trabajando con la Dirección de Cambio Climático de Francia y estamos haciendo el estudio de línea base tanto de geofísica como geotécnica para 2 zonas de eólica marina en Britania y en Normandía. Francia funciona un poco diferente a lo que es España, entonces el gobierno desarrolla las zonas y después saca a licitar esos bloques. Acá en España funciona como funcionaría Colombia, que el promotor a riesgo propio hace los estudios, ¿sí? Entonces ese mercado para nosotros es muy interesante y hemos apoyado, hemos apoyado proyectos que tienen relación con ese mercado. Por ejemplo, a Puerto Bahía nosotros hicimos unos estudios que permitieron un giro ordinario para la construcción de un muelle que ahora es el muelle de apoyo a operaciones offshore. Entonces ese muelle participaría precisamente en todas las operaciones que se realicen de eólica marina. Entonces es un mercado bastante interesante, hay un potencial, ¿sí? El recurso eólico en Colombia es un 30% mayor al promedio mundial, ¿sí? Entonces es lo que ahorita estamos enfocados, además de cualquier otro proyecto que pueda estar en el ámbito marino. Por parte de INERCO, bueno, pues estos 3 años que afrontamos después de estos 2 años tan extraños que nos ha tocado vivir y a los que nos ha tocado ponerle nuestra mejor cara y inventar y hacer las cosas de una manera distinta, pero siguiendo la línea de impulsar el negocio, bueno, pues los afrontamos con muchísima ilusión porque, como presentaba Daniel, son muchas las iniciativas, son muchos los recursos que a nivel de Colombia se dedican al impulso de las infraestructuras. Es muy importante tanto esos recursos que se dedican a nivel nacional como los recursos que llegan a nivel de organizaciones internacionales, de banca multilateral en particular, y desde INERCO estamos haciendo también trabajos muy importantes de apoyar a las empresas para conseguir la bancalización de sus proyectos, aplicación de estándares internacionales, aplicación de principios del Ecuador, los requerimientos que esa banca internacional tiene para proveer esos recursos. Como comentaba Andrés, nosotros también tratamos de abrir el abanico y no estar exclusivamente centrados con el sector de infraestructura y a lo largo de nuestra trayectoria en Colombia hemos ido pasando, bueno, pues hay años que el peso fundamental lo tiene el apoyo a empresas mineras o a empresas de oil and gas, otros años son las empresas de infraestructura, las empresas de carreteras las que más han jalado del proceso. Y recientemente, como menciona Andrés, son las empresas con todo el tema de la promoción de las energías renovables las que están también dinamizando el mercado y donde se abren muchísimas oportunidades, tanto en la generación eléctrica renovable no convencional, como en todo lo que tiene que ver con esa infraestructura eléctrica, los procesos que se están poniendo por parte de las empresas en funcionamiento para conseguir los procesos de descarbonización. Esta misma semana participábamos con el ICEX en reflexiones sobre temas de hidrógeno. Son muchas esas expectativas, entonces, bueno, pues las afrontamos tratando de apoyar a nuestros clientes y de darle fuerte para volver a tener esa relevancia que merece Colombia. Bueno, para nosotros Colombia es un país que históricamente no nos ha fallado. Colombia es un país muy, muy sólido y pues nosotros estamos bastante esperanzados en que después de estos 2 años de paralización se reactiven inversiones como por ejemplo Aerocivil. Aerocivil el año pasado prácticamente lo dejó a cero, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de consultoría, etcétera, ¿no? Entonces, entendemos que esta reactivación va a ser muy fuerte. Le pedimos a la Cámara Colombiana de Infraestructura
y a su representante que tenga muy presente que el 80% del empleo generado en Colombia lo generan las pymes, con lo cual pues, los proyectos de infraestructuras y los proyectos que se generen también deberían de estar un poco adaptados a eso. Está perfecto y está muy bien y es muy necesario que sean grandes infraestructuras, pero que de pronto también la generación de empleo se hace con obras un poco más partidas, más divididas y que generan mucha capacidad de empleo. Nosotros estamos ilusionados, le metemos la ficha a esto, en breve nos vamos a mudar a una oficina más grande y ya está. Por último, decir que nuestra experiencia acá, nosotros ya no tenemos expatriados ninguno en nuestra oficina de Colombia, ni en el resto de oficinas que tenemos fuera de España, y en Colombia tenemos la fortuna y la suerte de que la ingeniería es de primerísimo nivel. Entonces, si usamos esa baza, somos capaces también de modernizar los entes de control. Tenemos unos entes de control de hace 40 años para una sociedad del futuro. Entonces, eso es un freno para el crecimiento de este país. Si unimos y hacemos ese mix, yo creo que Colombia será el país puntero de América Latina, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Andrés, Laura y Manuel, por sus intervenciones. A modo de conclusión y recogiendo los mensajes que acaban de responder en esta última inquietud o pregunta que responden, nos permite pues dar un mensaje también que el desarrollo de la infraestructura en Colombia, y hablo de toda la infraestructura, no solo la infraestructura de transporte, puntualmente la carretera, se debe como un caso de éxito puntualmente a lo que ha hecho este sector de infraestructura, especialmente la de transporte carretero por la naturaleza histórica que ha predominado en Colombia, pero que abre precisamente los retos que mencionaron puntualmente pues Laura, Andrés y Manuel, de abrirse a otro tipo de infraestructura, no solo la infraestructura de transporte, la cual pues ha servido de éxito, como lo mencioné anteriormente, y buscar mecanismos de desarrollo, de apalancar otro tipo de infraestructura. Bien lo han dicho, la infraestructura aeroportuaria, recientemente Manuel, el tipo de infraestructura social, infraestructura energética sostenible, claramente ha sido una de las puertas que se ha abierto. La UME tiene un pipeline de proyectos enorme en materia de infraestructura sostenible energética, donde pues se pueden apalancar el desarrollo de muchos proyectos teniendo en cuenta pues, las ventajas competitivas que tiene Colombia. Hablo puntualmente de la infraestructura de transporte frente a otros países de la región. Nosotros en la Cámara muy seguidamente recibimos empresas, pero también fondos de inversión de distintas partes del mundo y nos preguntan pues, sobre la situación en Colombia en materia de la política de Estado, y el discurso no es muy diferente al que yo les acabo de exponer, y siempre reflejan Colombia es un caso de éxito y tiene ventajas competitivas frente a otros países de la región si tenemos en cuenta la hoja de ruta que tenemos. Primero que todo, el Plan Maestro de Transporte Intermodal es una hoja de ruta que no tienen otros países. Segundo, la inversión, tanto pública como privada, que año tras año pues viene creciendo el interés en Colombia. Ustedes son testigos, de hecho ustedes pues tienen la camiseta puesta y lo ven desde la otra óptica. ¿Por qué es necesario invertir en Colombia y cuáles son las ventajas que tiene este país para seguir desarrollando infraestructura y para participar como empresario desde el sector privado, las garantías que tiene? El marco normativo, la seguridad jurídica, pues que siempre sigue siendo un reto porque pues siempre aparece una cuña que se debe ajustar, pero que siempre ha sido preponderante para este gremio y para el desarrollo de la infraestructura y de la industria, continuar en esta senda que es garantizar la seguridad jurídica de las empresas. Entonces, recogiendo lo que acaban también de mencionar nuestros panelistas, es los retos que enfrenta el sector. El tema de sostenibilidad es fundamental. Hay varias empresas y los invito también pues a darlas a conocer en algunos escenarios que tiene la Cámara o que podemos también pues canalizar a través de Extenda. ¿Cuáles son esos casos de éxito de materia de sostenibilidad que tienen las empresas del sector? Claramente
para acceder a mecanismos de financiación y, entre otras cosas, pues para ser conscientes con el impacto que genera este sector con el medio ambiente. Con esto quisiéramos pues extender, y me tomo la vocería de los demás panelistas, agradecer a Extenda por la invitación en este webinar muy interesante, poder participar y contar las experiencias que tiene cada una de las empresas que representa el panel, pero así como también la Cámara tiene la oportunidad para exponer qué viene trabajando, cuáles son los retos y puntualmente la hoja de ruta que tiene para este año y para los próximos años. El fortalecimiento de la política de infraestructura, invitar a todas las empresas que nos acompañan en el auditorio de hoy a seguir participando en los proyectos de Colombia, los que no han llegado, abrir esta puerta. A modo de experiencia les cuento que en 2 oportunidades con 2 empresas que han tocado la puerta de varios países de Latinoamérica y están haciendo la ronda con cada uno de los homólogos de la Cámara, por decirlo así, con otros gremios, siempre terminan llegando a Colombia porque ven que Colombia es el país que tiene un marco normativo, una seguridad jurídica, una política seria a largo plazo y una institucionalidad que le permite el desarrollo de proyectos. También recoger pues, lo que menciona Manuel frente al desarrollo de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas en el sector, ha sido una bandera para el sector. El sector está constituido por más del 80% de pymes, como cualquier industria. Claramente nosotros también buscamos el fortalecimiento de ese tipo de empresas, especialmente pues yo, como lo mencionaba anteriormente, lidero el tema de gobierno corporativo, de tal forma que las empresas también busquen este tipo de fortalecimiento, porque pues también es importante que el crecimiento empresarial se dé de forma interna. Claramente el cliente por naturaleza de este sector es el Estado, entonces muchas veces el Estado marca dinámicas particulares para esta industria. Por último, y sin extenderme más, agradezco a Isabel y a Sol habernos tenido en cuenta, por la invitación, por este espacio. Creo que fue un conversatorio y una mesa redonda muy interesante. Igualmente espero que la presentación inicial sea de utilidad para todos los asistentes como para Extenda. Isabel, te entrego la palabra y el auditorio. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a Laura, a Andrés y a Manuel por sus aportaciones. Me ha parecido súper interesante. Espero que a las empresas también. Y bueno, sí me gustaría darles paso si alguno de las empresas que participaron como oyentes quieren trasladar una pregunta tanto al señor Daniel Berger como a las empresas participantes, por favor, háganlo. Entiendo que estarán encantados de poder contestarles. No sé, Sol, si quieres tú también comentar. Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, ha sido muy interesante, una pues, gran generosidad por parte de todas las empresas en compartir pues, la realidad y la visión, la trayectoria. Y yo creo que es importante destacar y agradecer la positividad con la que habéis hablado pues, de las perspectivas, de la situación en Colombia, de los proyectos, porque bueno, pues en estos momentos de tanta incertidumbre y tanto pesimismo ha sido realmente pues muy inspirador. Yo espero para el resto de empresas que están interesadas en el mercado, bueno, y que están trabajando en él, pues que sigan en esa línea y que ahí estáis vosotros, pues para seguramente estar abiertos a posibles sinergias y colaboraciones. No sé si también me gustaría aprovechar que tenemos a Daniel para que nos hable, si quiere, del Congreso Nacional de Infraestructuras para este año, evento en el que sois organizadores. Se retoma ya a modo presencial. Creo que en las 2 últimas ediciones nosotros hemos apoyado pues, la participación de algunas empresas andaluzas en algunas ediciones. Pues si nos podías informar de la edición de 2022. Muchas gracias, Sol. Así es. Gracias también por brindarnos esta oportunidad. Invito pues a Extenda, pero a todas las empresas que nos acompañan, muchas de ellas afiliadas, a que nos acompañen hoy, este año en el 19º Congreso Nacional de Infraestructura. Se va a realizar en Cartagena,
puntualmente, permítanme, ya les confirmo la fecha, ya se tiene todo, pues ya se está empezando ya se hizo la reserva del Centro de Convenciones de Cartagena, ya se están empezando a organizar los ejes temáticos. De hecho, el próximo mes sale la primera preventa, pues claramente con unos descuentos. Se van a realizar, para que por favor tomen nota, los días 23, 24 y 25 de noviembre. Repito, 23, 24 y 25 de noviembre. El eje temático claramente pues va a ser retomar pues varios proyectos y dar una continuidad a la política que les acabo de mencionar. Queremos hacer mucho énfasis en el desarrollo de los proyectos locales, porque como ustedes bien saben, pues a los alcaldes locales terminan periodo en diciembre del 2023, entonces el próximo año va a ser fundamental el desarrollo de las obras a nivel territorial, entonces va a ser uno de los ejes claramente fundamentales. El nuevo gobierno, como ustedes bien saben, en Colombia se inicia un nuevo gobierno a partir del 7 de agosto del presente año, entonces claramente vamos a escuchar cuál es la apreciación de ese nuevo gobierno frente a la política de infraestructura, cuáles van a ser los recursos que se van a destinar, cuáles van a ser los pilares y las prioridades de desarrollo del sector de infraestructura de transporte, que pues poco a poco se van atendiendo los distintos retos y dificultades de la industria. Claramente, pues se tiene un invitado especial. En este momento, pues están iniciando conversaciones con esos invitados especiales que siempre se tienen, de tal forma que pues será sorpresa. No podemos todavía pues mencionar con quiénes estamos en conversación, pero se espera dar a conocer tan pronto se tenga pues respuestas afirmativas. Eso por parte del contenido de la agenda académica, pero igualmente, como volvemos a tener el escenario del centro de convenciones, invitamos a las empresas que nos acompañan hoy, igual a Extenda, a que se comuniquen si quieren conmigo. Yo canalizo con la persona del área administrativa, la gerente administrativa y financiera, para que nos acompañen puntualmente en el desarrollo de la actividad comercial, los stands que usualmente se desarrollan en el centro de convenciones. Los invitamos a participar, a que pues hagan sus muestras comerciales, y va a haber también a modo de novedad también este año, y como retomando 2 años que se hizo, uno de manera virtual exclusiva y otro que se hizo de forma híbrida, vamos a hacer una ronda de relacionamiento. Se tiene planeado hacer una ronda de relacionamiento de tal forma que las empresas puedan realizar varios negocios, hacer una rueda de negocios puntual de forma paralela en la agenda, lo cual pues sea exitoso y un gana-gana, tanto para las empresas asistentes, como para la Cámara, como para la industria, como para el sector gobierno, como para las entidades territoriales. Mejor dicho, sería un gana-gana y un plus muy grande para todos. Eso vendría siendo lo que se tiene a la fecha, y muy pronto en las redes y en la página web de la Cámara pues se darán a conocer poco a poco las novedades y los pasos en firmes que se vayan dando hacia esta línea. Pues muchas gracias, Daniel. Esperamos que sea un éxito esta nueva edición ya con toda su presencialidad. Esperemos que no haya nada que lo impida. Y bueno, por nuestra parte, pues había una empresa diciendo que no oía, no sé, todo el mundo escucha, ¿no? Reiteramos pues ese recordatorio de la misión multilateral para Colombia que organizaremos en el mes de mayo, abierta, bueno, como las empresas ya lo saben, tanto a las que quieren hacer prospección en el mercado como a las que ya están presentes, pues aprovecho para invitar a nuestros ponentes por esa parte institucional, el componente institucional que tiene la misión de tener posibilidad de entrar en contacto con las instituciones financieras multilaterales presentes allí en Colombia. Y bueno, pues creo que no hay ninguna pregunta, ¿no?, por parte de las empresas, ¿no? Isabel, ¿tú has detectado alguna pregunta? Me parece que no, estoy mirando el chat. No hay ninguna mano levantada. Bueno, de todos modos, ha sido muy interesante. Hemos grabado la sesión, la compartiremos, tanto la sesión como la presentación que amablemente nos ha brindado Daniel, para que podamos compartir con las empresas. Y bueno, pues está a disposición de todos también los servicios pues de la antena de Extenda en Colombia,
y de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Muchas gracias a todos. Manuel, Laura y Andrés, gracias por vuestro tiempo y Daniel, pues muchas gracias y que vaya todo muy bien. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, Gracias a todos los comunistas. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que estén bien.